Juanma González. Dani Palacios, ¿qué tal? Pues bien, aquí con un constipado. Sí. Iba a decir, que la película da para hacer chiste. estamos aquí con caminando. Un trancazo y con un constipado. Caminando, sí. Y te veo desanimado, la verdad. Estoy hecho polvo, sí. No sé si se me nota. Bueno, pues tranquilo. Conozco una posada que hay entre Aranda y Burgos. Eso es lo que necesito. Me han hablado muy bien de ella. Sí. Sí, tiene una señorita que te recibe de muy buen ver. Buen vino y buenas mozas. Buenas mozas, bien. Exactamente. Buenas doncellas. Buenas doncellas, exactamente. Sí. Bueno, pues... ¿qué decirte, Dani? El mundo es nuestro. El mundo es nuestro. El mundo es nuestro y Pero a lo Satán... mejor necesitaríamos un poquito de ayuda de... ¿De quién? Del maligno, tal vez. Puede ser. Satán es nuestro amigo. Porque a mí no se me ocurren más que cosas malas, así que... Sí. Mira, un hermoso nabo en esa huerta. ¿Oh? ¿Qué te parece? Pues vamos, hemos llegado. A por el nabo. Pase, maese Palacios. Que suenen los gritos. Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, pues hoy peliculote de Flixolé. Sí. Nos tocaba. Desde que hicimos Las Vampiras no habíamos hecho película de Flixolé y nos tocaba este mes. Y yo estaba hambriento de peli de Flixolé. Sí. Me pedía al cuerpo un poquito de fiesta. Eso es. No de ligueros mágicos, sino de pues cositas de género como las que a nosotros nos gusta traer de vez en cuando. Y Flixolé es la maquinaria ideal. Aunque esta película tiene de todo un poco, también hay bastante destape. Vamos a hablar largo y tendido Eso ya. es. Bueno, y tenemos invitado, tenemos vídeo y tenemos invitado, que es Roberto Morato. Bueno, a Roberto Morato, que le veis aquí todo serio, Roberto es un cachondo mental, escribió en Imágenes de Actualidad, que fue una de las mejores revistas de cine, si no la mejor, y ahora pues está como aceitando las tuerquecitas más minúsculas y más necesarias de la maquinaria de Flixolé. ¿No es así, Roberto? Sí, nada, encantado de estar con vosotros, encantado de... Citando un poco a Lynch, ¿no? A David Lynch. Sí. Paul Naschy camina con nosotros, pues un poco lo mismo, no sé si habrá fuego o no. Bueno, fuego sí hay. Sí, ¿no? hay fuego, hay Una fuego. película caliente a todos los niveles. Es fogoso. Y nada, encantado de discutir con vosotros y con este maravilloso programa la figura de Paul Naschy, ¿no? Un auténtico icono del cine fantástico en España. Y no siempre bien reconocido, como dijimos en otro podcast de Flixolé dedicado a su figura, que fue el de Walpurgis. La noche de Walpurgis fue Sergio Molina. El primer podcast que hicimos dedicado a una película de Flixolé. Correcto. Elegimos esa película. Correcto. Y añado que Roberto en realidad no es desconocido por estos lares porque vino a comentar con nosotros una excelentísima película de CMX que fue Frenos Locos, Coches Rotos, aunque no sé, siempre lo digo al revés. Es Frenos Rotos, Coches Locos. Used Cars en original. Used Cars mejor, sí. Exactamente, sí, de Carl Russell, película infravaloradísima también y memorable. O sea que te tenemos para ese perfil, ¿no? De películas infravaloradas pero memorables. De películas que andan directamente o se va con coche, ¿no? Películas en movimiento. Sí, y películas jacarandosas, porque este diablillo... es curioso. Mira, primer tema del Caminante, que es la película de Flixolé que hemos elegido. Es verdad, que no sé si hemos dicho el título. Vamos a hablar del Caminante de Paul Naschy. Exactamente, hemos dicho Paul Naschy o Jacinto Molina en su faceta de guionista y director, es Jacinto Molina y Paul Naschy en la de actor. Pero realmente la película incide mucho más en el jacarandeo sexual del diablillo que en las escenas violentas que Naschy deliberadamente hasta cierto punto, no sé si estáis de acuerdo, deja fuera de cuadro muchas veces. Es decir, este tío pues le da mazazos a los viandantes que se cruza para robarles la ropa, pero Naschy deliberadamente deja esos episodios un poquito fuera del trazo de la peli. No sé si estáis de acuerdo. Sí, bueno, a ver, también es que hay que tener en cuenta que en España, al contrario que en otros países, siempre se ha sido más proclive al sexo, a mostrarlo en pantalla, más que nada como acicate para el espectador que la violencia. La violencia muchas veces era más reprimida y tenía más problemas con la censura. Pero es verdad que forma parte también un poco del propio discurso de la película y yo creo que de la propia, incluso puesta en escena de la película, el hecho de buscar, no sé si un tono festivo. El propio Jacinto Molina, Paul Naschy, comentaba que estaba muy influida por lo que eran los cantares de la época y que buscaba precisamente reflejar un poco lo que era el medievo. A ver, Paul Naschy, una de las cosas buenas que tiene es que es un autor con mayúsculas y que tiene unas obsesiones muy concretas. Y una de ellas es precisamente buscar no ese lado oscuro de la historia, pero sí que ese lado que casi nunca se solía contar. Y en el caso del Caminante es lo mismo. O sea, es un intento del reflejo de esa España del medievo que de alguna manera estaba
no sé si en las afueras del camino, de lo que se solía contar. Y precisamente se basa en estos relatos, en este folclore, en estas, no sé cómo lo contaba, no eran octavillas, pero sí, pues pequeños versos. Relatos populares. Pequeños versos en los que, pues de alguna manera, ya se contaban pues estas figuras que no perteneciendo a la cultura popular, pero sí que, pues de alguna manera, venían a corromper un poco la moral contemporánea de la época. Y además, una cosa que hace muy bien Paul Naschy en la película es ese túnel del tiempo que va desde el medievo prácticamente hasta el siglo XX, que lo ilustra con unas imágenes actuales en la época, que de alguna manera nos viene a decir cómo ese pecado original ya estaba en aquellos tiempos y cómo se perpetúa con el paso de los años. Es una película sumamente nihilista, es decir, la idea que te quiere transmitir Naschy es que no hay posibilidad de mejora, que el ser humano siempre va a ser igual de vil y de asqueroso que te muestra en esa... a peor incluso, A peor ¿no? incluso, exactamente. Sí, porque al final los campos de concentración, claro, al final el siglo XX está dominado directamente por esa figura del caminante, por esa figura del pecado original que ha llevado. Al Pacino en Pactar con el Diablo. ¿Quién podrá negarme que el siglo XX fue enteramente mío? Totalmente. Es verdad. Sí. No, y Gaby Irvine en El fin de los días, que Dios tenía un publicista cojonudo, pero todo el resto, pero en realidad el trabajo lo hizo él, todo, ¿no? Sí. Es muy llamativo cómo esta película mezcla, hasta cierto punto yo creo que Naschy o Jacinto Molina trata un poco de enriquecer o complementar, pero no alejarse del todo o renegar de ese trabajo en el cine de género como Hombre Lobo, como Frankenstein, como monstruos, cine de monstruos, que él ha hecho con esta película, porque la podemos ver en cierto modo como una película de génesis casi de un asesino, una especie de Spanish Psycho, ¿no? Pero adaptada a la mitología picaresca española. Claro, ¿no? es que a mí lo que me parece realmente audaz y lo que me parece que es una jugada maestra es coger toda la tradición de la picaresca española, mentar el siglo de oro español y mezclarlo de alguna manera con el fantástico, porque no hay ninguna duda durante la película de que exactamente, no puede evitarlo meterlo ahí, ¿sabes? Al final hay como... Él dice que es el demonio durante toda la película, no tienes ninguna duda de que él es el demonio, que se ha encarnado en un ser normal, en un ser humano, y que está disfrutando de los placeres mundanos, como haría cualquier ser humano, y se da cuenta que el ser humano es peor que él todavía. Es peor que el demonio todavía. Sí. Eso es lo realmente divertido de la película. Y que ha implementado directamente esa idea de la maldad. Efectivamente. Y que al final el ser humano es mucho peor, efectivamente, que el demonio. A mí me ha recordado mucho, estaba pensando en la película de los Coen, a propósito de Llewyn Davis, porque juega con ese círculo kármico. Sí, verdad, cierto. O incluso y es muy divertido en ese sentido. El otro día hablábamos, Roberto, en La Naranja Mecánica, en un debate que hicimos en Kinépolis, de... Está bien el momento naranja mecánica de esta película. Sí, efectivamente. Tiene una escena también de sexo a cámara rápida. Es que yo creo que tiene aquí... Puede ser que Paul Naschy esté rindiendo homenaje a esa película de Kubrick, donde también se vive esa estructura circular que es muy común a las películas de Kubrick, donde el personaje en la primera mitad de la película está haciéndolas y luego en la segunda mitad de las películas las recibe. Sí, lo comentamos en ese debate, que era un concepto realmente filosófico, la figura del eterno retorno, y juega precisamente con eso, ¿no? Cómo empieza la película en un punto y prácticamente acaba en un punto muy similar, ¿no? Sí, exactamente. Aquí el fenómeno que marca esa transición, si en La Naranja Mecánica es cuando a Malcolm McDowell le capturan y le someten a ese tratamiento, o en Eyes Wide Shut, que la pude ver recientemente, pues también tiene un momento así similar, en donde la película, después de la escena de la orgía, le empieza a devolver todo al personaje de Tom Cruise. Y aquí sería el de la escena de sexo con cierto personaje que se queda embarazado, ¿no? Y a partir de ahí empieza a sucederse y a revelarse la verdadera naturaleza también del personaje de Paul Naschy, que es más sobrenatural que carnal, ¿no? Casi. Sí, comentaba antes Dani que efectivamente juega con lo sobrenatural. Claro, es un poco ambivalente al principio, porque bueno, también hay que jugar con eso con el espectador, ¿no? Directamente decir, oye, ¿hasta qué punto todo lo que nos está contando este caminante es real, no es real? ¿Hasta qué punto no es un tío que se está inventando todo? Me hace mucha gracia al principio de la película, porque la película realmente no empieza con él, sino empieza con un tío que le está dando la chapa. Sí. Y lo que hace Paul Naschy es una transición como, bueno, me importa tres narices lo que me esté contando, y ya directamente es el Paul Naschy, la figura del caminante, contando su relato, etc. Entonces, con esa figura del narrador no confiable, hasta cierto punto, hasta efectivamente ese momento de cama donde ya engendra un hijo, hijo de Satán,
hasta ese momento realmente no juega a exponer sus cartas, porque también está ese juego constante con el espectador de, bueno, este tío hasta qué punto es confiable, hasta qué punto efectivamente no es sobrenatural, hasta qué punto es ese diablo encarnado, hasta qué punto se juega con ese folclore tan medieval. Pero claro, ya en ese momento ya pone las cartas sobre la mesa, ya efectivamente es un caso sobrenatural. Además, una escena muy contenida por parte de Pornacci. Sí. No sé si también por cuestiones presupuestarias, que también muchas veces era el límite de la propia imaginación de Nachi, el dinero que tenía para sus producciones. Pero es verdad que a partir de ese momento ya expone las cartas del fantástico y ya obviamente pues no es que sea una metáfora, es que directamente en la representación y luego ya es el propio discurso de la película de que efectivamente pues oye, el diablo nos ha introducido esa idea del mal original, ha jugado con nosotros, también que habíais nombrado al Pacino y a Gabriel Byrne aquí como figuras mefistotélicas, porque efectivamente es ese juego, ¿no? También tiene esa figura del aprendiz constantemente que le está llevando al mal, que somos todos nosotros, ¿no? Fíjate cómo utiliza Nashi con mucha habilidad, porque no te das cuenta hasta que ha acabado la película y la piensas un poco, porque además tiene esta estructura como muy de folletín, muy de relato popular, episódico, son episodios cortitos, que como que le quita importancia él mismo a la película mientras la haciendo. Muy Lazarillo de Tormes, muy totalmente, muy literatura de la época. Muy literatura picaresca, etcétera, etcétera. La astracanada, que hay veces que tiene escenas que parecen de Ozores, ¿no? Con el atraco. Pero fíjate que sutil va introduciendo referencias a películas que son rupturistas en la época. Hemos hablado de La Naranja Mecánica, en donde incluso pone una escena a cámara rápida, ¿verdad? Y ese retorno eterno, ¿no? Esa vuelta tal. Pero cuando nace el niño que no se le ve la cara, yo pensé en La Semilla del Diablo. Sí, no nos pone un plano de ojos, pero... que son rupturistas totalmente dentro del cine norteamericano y del terror de la época, con lo cual él parece que no está haciendo terror, o está haciendo lo que ahora llaman terror elevado, aunque lo hace con mucha ironía, ¿verdad? Y luego Zasca resulta que te ha entregado una película que también trata una metáfora sobrenatural, ¿no? Que tiene un espíritu distinto, no es solo lo tangible, lo carnal que parece al principio, ¿no? A mí lo que me imagino que será consciente como juega con año 79, Franco ha muerto, 4 años en los que el cine de repente se despelota. Se despelota. Y entonces el tío utiliza algo muy comercial, que es, voy a utilizar el destape, voy a jugar con la comedia, pero voy a contar algo. O sea, más allá de que la gente vaya al cine para ver a Sara Lezana en pelotas, bueno, pero vamos a contar una historia, voy a hacer un análisis de cómo creo yo que es la naturaleza humana. Jugando con la comedia, mezclándolo con el fantástico y todo esto con un rollo folletinesco del siglo XVI, mezclado con el siglo de oro y la picaresca. Joder, hostia. Es que es un juego complicado, Sí. Es que efectivamente la película tiene un tono comedia absoluto desde el principio, ¿no? Desde que le vemos tirar una piedra a uno de los personajes con los que se encuentra. Y además todo como muy ordinario, muy un tío cagando en el campo, desnudos por doquier. Buscando, ¿no? lo que he dicho anteriormente, está buscando realmente ese contexto más o menos realista de lo que era la Edad Media. O sea, no quiere un contexto limpio, quiere un contexto de lo que más o menos se podía entender que era la época. Y claro, pero es que nos está lanzando directamente a la cara una pregunta filosófica bastante potente. Es decir, ¿hasta qué punto somos capaces de condicionar nuestra existencia humana y nuestra alma humana para darnos a los placeres, ¿no? del mundo? Los placeres del mundo, pues efectivamente es el dinero, los placeres del mundo obviamente es lo carnal, los placeres del mundo también es la comida, que está también muy presente durante toda la película. Pues, va tocando todos los pecados capitales. Sí. Además es que los va enumerando, es como o sea, ninguno es capaz de su chapa es esa, de negarse a promulgar su mensaje, a probar la carne en todos los sentidos, a probar a tener dinero. Como grandes figuras diablescas que hemos estado nombrando, pues también es un gran narrador, ¿no? Es un tío que le gusta explayarse, es un tío que le gusta dar discursos, es un tío, pues eso, un poco también en la tradición de intentar contraponer a la Biblia, a Jesucristo, que también era otro gran narrador de historias. Como le dice la prostituta, eres un poco gordo y no tienes un rostro agraciado, pero tienes unos ojos muy bonitos, ¿no? O sea, el tío convence. Es muy español, o sea, es que es como también muy echado para adelante. Muy echado para adelante. Es ese echado para adelante, pero como muy particularmente nuestro. Realmente es una película que habla realmente, al espectador. Si os dais cuenta, todos los personajes a los que de alguna manera acaba castigando en la película, salvo uno, salvo a la mujer a la que
no viola, pero sí que acaba produciendo un hijo engañándola. Todos los personajes, realmente hay una fábula moral detrás de que realmente les está castigando precisamente por lo que son. Sí. Porque son realmente reflejo de él, de ese mal que ya está. Siempre hay un elemento de tentación ahí. Según el Leonardo, que es como se llama el personaje, todos se lo merecen. Todos Efectivamente. están cometiendo un pecado capital y por eso merecen la muerte. Y además dice, es que da igual que yo haya castigado o no, este hombre iba a ir de todas maneras, iba a ir al infierno. Claro, o sea, el primero que sale en la película, si mal no recuerdo, era un jugador que estafaba y le acababa robando el dinero, luego se cruza con un usurero, luego con el ciego, el Lazarillo de Tormes. Entonces, claro, todas estas figuras realmente son figuras que por mucho que intenten disfrazarse, al final son figuras que moralmente están corrompidas a más no poder. Sí. Y que forman parte de una cierta literatura picaresca española que nos es muy propia, ¿no? Claro. Decimos muchas veces que en España no tenemos superhéroes, pero tenemos lazarillos, pero por doquier. Y cabrones por doquier. Cabrones, exactamente. Entonces no hay más que abrir los periódicos y lo tienes todo el rato. Aquí estamos porque hay muchos seres mezquinos, gente pusilánime. Y que te mienten a la cara porque cruel, sí, ya está. Y con una sonrisa. Saben que te están mintiendo y tú sabes que te están mintiendo y te lo sueltan igual. Es como decía Francella en El secreto de sus ojos, ¿no? Tú miente hasta el final, ¿no? Lo decía a colación de hay que negarlo todo. Cuando engaña a su mujer y la pilla con otra. No, tú niégalo todo hasta el final. Siempre negarlo todo. Y él se va encontrando con personajes que no necesita tampoco tentarlos muchos. O sea, son gente que está viviendo ya en el pecado. Lo que pasa es que él llega ahí para constatarlo y sacarlo a la luz. Son estampitas. Cada sección del largometraje son como estampas, ¿verdad? Son como viñetas en tres. Representaciones de la sociedad. Lo que es muy cruel es cuando el castigo que le somete a la llama Doña Urraca, al personaje de Sara Lezana, la mujer que está viuda, que tiene a la hija enferma, y él le dice, yo te curo a la hija, pero a cambio de que es cuando realmente ya nos queda claro que este hombre tiene poderes sobrenaturales, es el demonio, es cuando se constata, como tú bien has dicho. Ella, por su hija, es capaz de hacer todo y dices, coño, pues simplemente por el hecho de ella sacrificarlo todo, se salvará. No, yo creo que hay un detalle muy divertido, entre comillas, de la película, que es cuando están manteniendo relaciones con Doña Urraca, con Sara Lezana, que ella al principio se resiste, pero llega un momento que se entrega. Sí. En el momento que se entrega y disfruta por acostarse con él, es cuando él está perdida y automáticamente está cometiendo también un pecado. Porque, porque ya no es sacrificio. Sí. Si ella lo hubiese hecho a disgusto y no hubiese vivido sacrificio, seguramente el diablo no la habría castigado. Pero como él ve que ella se entrega, dice, tú también has caído, a tu hija también. Pasa un poco también como la figura del aprendiz, ¿no? Al final es la corrupción absoluta en la que lleva toda la película, hasta el momento donde ya es un aprendiz con todas las de la ley y ya ha disfrutado de todos los placeres que le está proporcionando su maestro. Pues obviamente, ¿cuál es tu camino? Tu camino es que al final tu maestro te traicione y venda tu culo directamente. Sin metáfora. Como era, ningún culo vale 100 guineas, ¿no? Como eran 100 escudos, ¿no? 100 escudos. Además pensarán los espectadores oyentes, no, es una metáfora, ha vendido mi culo. No, es que ha vendido su culo. Vende su culo. Literalmente. Exactamente. Pero, y a propósito, hablando de culos, uno de los elementos más evidentes de la película, más tangibles, más carnales, y más de cómo juega con elementos muy populares del cine popular, el destape en esa época, son los desnudos. La película abunda en escenas de sexo, más que en de violencia. Pero sí, tiene mucho. Pero cómo están iluminadas esas escenas. Hay una luz caravallesca que oculta los cuerpos, que los convierte en una especie de bodegón. Sí. Que yo creo que convierte esta película en terror elevado, no en terror a secas. Lo eleva. Es verdad que los desnudos me ha llamado la atención Exactamente. Cómo juega con los volúmenes del femeninos, del pecho, Esto las es caderas. A24, no es Jason Blum. Y está iluminado con mucho gusto. O sea, parece que estás viendo un cuadro muchas veces de un cuerpo desnudo. Sí. Y luego se recrea y evidentemente Jacinto Molina, a Paul Nachi, le gustaba montarse esas escenas para estar con tías guapas. O sea, es evidente porque hace en un montón de películas. Para eso es el protagonista, el guionista, el director. Yo he escrito la película, la dirijo, me pongo yo pues para pasármelo bien y encima tener a tías. Y que entrañable es, en cierto modo, con ese aspecto físico de Mr. Increíble, ¿no? Las patitas finas, el cuerpo. Claro, es que él era acuérdate que él se dedicó a la halterofilia cuando era chaval, cuando era joven. Ese pecho palomo siempre echado para adelante. Tiene un tren superior imponente. Sí, exactamente. Esa mirada muy penetrante, efectivamente. Tiene unos ojos muy oscuros, muy negros. Como le decía a la prostituta, no eres feo y estás un poco gordo, pero... Esos peinados imposibles que siempre llevaba, muy característicos. Claro, es que una de las referencias principales del cine de Paul Nachi es
Él siempre ha dicho que es un gran aficionado al cine americano, que es realmente lo que más le llamaba, Sí. y sobre todo también a la pintura. Y cuando hablabas de Caravaggio, es que no está mal tirada en ningún momento, porque efectivamente Goya y Caravaggio están muy presentes durante muchas de sus películas. Sí. Y precisamente para intentar ilustrar ese medievo y darle ese aspecto visual, yo creo que todo el aspecto plástico de las pinturas de esa época es absolutamente Sí. crucial. Sí, de hecho, es que incluso esa tosquedad típica también de las películas de la época, pues un poco como en La Matanza de Texas a su manera, le favorece. Sí, ¿no? sí, Porque- el uso de la luz como Hay un foco. par de Exactamente. momentos, hay un par de momentos incluso que están rodados en la hora mágica, con el Sí, sí. atardecer sin ninguna... Sí, bueno, es que esta la peli- pero que yo pensando, ostras, aquí se la está... Hay un plano que es un plano espectacular, cuando él está crucificado, Sí, que es como una especie de ruinas, que creo que además ese plano, creo que esa imagen está... lo improvisaron, encontraron ese sitio y dijeron, bueno, tenemos que hacer un... Tenemos Sí. que rodar un plano aquí. Muy bueno, enfrentado a un crucifijo. Enfrentado a un crucifijo. El plano es espectacular y viendo el atardecer. De luego fondo. me hace gracia, ya hablando de la fuerza bruta de Nachi, que hace como Jack Reacher con las bridas, que simplemente hace clic, así, ¿sabes? Hace, "Va, venga, ya es hora de comer, de cenar, ¿no? Pero fíjate que hablando de esa tosquedad, pero luego tiene planos primorosamente iluminados, Sí. como muchas de estas escenas de sexo, en donde las hace todavía más eróticas, porque claro, ves los volúmenes, mujer, Sí, los sí, que sí. te sulibellan, y... Sí, por además es que se ejemplo, rodea de actrices muy, muy guapas. espectacular. Luego, si quieres, abundamos en la segunda mitad, cuando ya hayan abandonado el podcast todos los que... Pero hay un plano, por ejemplo, no sé con quién está conversando el personaje, pero se le ve detrás una vidriera a Nashi, a Leonardo. Sí. Y es de estos planos como velados del cine clásico, en donde Hitchcock ilumina específicamente a su actriz rubia de una manera absolutamente perfecta, y sale ahí y dices, le empiezas a ver con la vidriera detrás, con esos tonos rojizos y suavizado, y dices, claro, estás viendo ya la naturaleza sobrenatural del personaje, ¿no? No solo su belleza, ¿no? Sino de que... Su ¿de dónde magnetismo viene y su atracción. Claro, es que Exactamente. tienes que jugar como director a la hora de crear imágenes por dos lados. Es decir, por un lado tienes que explicar visualmente a tu audiencia de que efectivamente este personaje es un personaje que tiene ese don de la convicción, que tiene ese don de ser atractivo, no únicamente físicamente, y por otro lado, todo lo que estás presentando en cuanto a pecados, porque hay otra cosa que no hemos comentado, que es la contraposición contra la Iglesia Católica, contra la fe católica, que también era una cosa muy recurrente en el cine de Paul Naschy. Todas esas cosas como pecado no lo tienes que marcar como algo sugerente. Sí. Entonces, claro, si hay un desnudo, ese desnudo tiene que ser atractivo visualmente para Sí. los ojos del espectador. Entonces, efectivamente, pues si hace falta que caiga un rayo de luz únicamente sobre la actriz desnuda del momento, pues obviamente Se eso hace. como acicate visual Sí. para el espectador es magnífico, porque te está tentando, ¿no? Sí, A sí. pesar de que tú sepas que es un producto de explotación y tal, Sí, tú sí. como espectador de manera inconsciente sabes perfectamente es una Está chica desnuda, manejando- está Sí, muy pero de no- muy buen ver. Yo también pecaría. O sea, Está yo le maneja- comprendo, y- yo también pecaría ya. y Pero está amigo, No es una Cuando- escena de desnudo burda de... no. No. Es gratuita, pero por lo menos hay un esfuerzo y un empeño en que el cuerpo femenino se haga A mí muy es algo bonito. que me fascina. Producto de explotación, sí, pero con una utilización de los Hecho recursos con mucho- fílmicos con que mucho es cuidado, de con mucho artista. mimo. Que es de, y que no es solo de- eso, sino es que al final... El primer encuentro con la mujer, que creo que esa actriz era una azafata del 1-2-3, puede ser. Uy, pues no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo saca esa mujer desnuda? La mujer es guapísima, pero cómo está iluminada, cómo juega con la oscuridad. La con las sombras. mujer del granjero, Del primer granjero insatisfecha, que ¿no? se va, el granjero se va y él se va todo el día afuera y él le dice, esta es la mía. Sí. Cómo muestra el cuerpo de esa mujer y luego cómo juega también, que casi como a lo Cronenberg, ¿eh? Con la cicatriz, Sí. con la cicatriz de la pierna ya está coja, que de un accidente que ha tenido, cómo ves Sí. a la cicatriz, joder, ahí Sí, ves a la cicatriz y ya 100 por hora está. sí, ella sí. se pone como una moto, Sí. pero cómo juega también, cómo juega con la sexualidad y con elementos desagradables, o sea, Sí. con cosas muy desagradables. Y ese, ¿qué objetivo de cámara utiliza en el momento de la monja? Cuando entra a la habitación y la monja la pone en cruz, la desnuda, porque es como un plano también un poco Kubrick, un poco de cine experimental puro y duro. Y además es que se adentra en la Nunsploitation descaradamente sí, en ese se mete- momento, se ¿no? mete Vamos a dejar a en lo monja. Ken Russell. Sí, Sí, se mete totalmente, Se mete Ken Russell, sí. como las brujas, es verdad. Sí. A lo Ken Russell ahí, venga, vamos con todo. A ver, es que lo que digo, o sea, el cine de Paul Naschy siempre ha estado No, bastante... los diablos. Los era diablos, eso sí, es. The Devils. Siempre ha estado
el elemento religioso muy presente, porque al final es una persona que ha vivido durante muchos años en dictadura, que encima se ha tenido que enfrentar a la censura, entonces obviamente sabe lo que hay en la moral cristiana que ha habido en España, sabe que la moral obviamente es muy restrictiva en cuanto a lo sexual y en todo lo que está exponiendo durante la película, no solo únicamente. Entonces, obviamente, la perversión, ¿no?, en este caso del clero, pues es una forma de apuntar no solo a ese colectivo, sino a otros muchos también intelectuales. Efectivamente, también está hablando un poco de la propia libertad, ¿no?, del ser humano. Efectivamente, por un lado nos propone todo este libertinaje de poder obrar mal, pero por otro lado también lo que nos propone es que el ser humano tiene cierta bondad, aunque es verdad que él ha declarado bastantes veces que esta película es un poco la idea que tiene del ser humano. Sí. Hemos hablado un poco de una visión nihilista, casi misántropa, porque decía que claro, que es que el ser humano desconfía totalmente de exactamente, que el ser humano es un cabrón con pinta, ¿no? Que le gusta mucho utilizar la palabra cabrones durante la película. Es malo por naturaleza. Sí, pero totalmente. Y que también un poco el reflejo de lo que él se había encontrado en la propia industria, porque este personaje del caminante, que en un momento dicen el nombre, pero ya no me acuerdo cuál era, esa condición de outsider dentro de la sociedad es la que el propio Polanski tenía dentro del cine. Era una persona que tenía total libertad hasta cierto punto, hasta que se encontraba con los productores para hacer su cine, pero un cine absolutamente fuera de la industria y siempre ha estado muy repudiado dentro de España. Entonces, esa condición de ser alguien que viene de fuera a contar sus historias también está un poco reflejado en esa figura del protagonista principal, de alguien que de repente se inserta en un mundo que le es totalmente ajeno y acaba pervirtiéndolo, ¿no? Y acaba dando su visión de lo que él considera ese mundo, sobre todo. ¿Cómo puede haber sido la vida de un artista o de un artesano de películas que se ha dedicado a hacer películas de hombres lobo en un país como España? Sí. Yo creo que todavía incluso esa noción pervive, incluso ahora en este contexto, por prejuicios hacia el cine de género, hacia ciertas temáticas, ¿verdad? Imagínate cómo pudo ser en los 70, 60, 80 incluso. Pues un precursor absoluto. Un precursor, aparte. Realmente ante Polanski era prácticamente... Pero un sufrimiento constante, seguramente, vamos, por su de hecho, parte. hasta prácticamente, pues yo creo hasta pocos años antes de su muerte, en España nunca se la ha tenido en consideración a Polanski, aunque solo sea, independientemente de lo que puedas juzgar de su cine, que nos pueden gustar más unas películas, nos pueden gustar menos, la frase habitual de antes todo esto era desierto, con el cine fantástico en España, eso pasa con Polanski. Sí. O sea, es un precursor absoluto, salvo un par de setas que hay en la historia del cine español. Realmente no hay un cine fantástico hasta que no empieza la figura de Polanski. Sí. Es verdad que no tiene una continuación dentro de la industria española, entre otras cosas porque la industria española hasta hace 2 días es que directamente no eran industria, eran cineastas rodando cada cosa y cada uno dependiendo de la época que le venía. Como pudiera, sí. Efectivamente, dependiendo mucho de los condicionantes. Pero también es verdad que efectivamente pues eran unas películas que se tuvieron más apreciación fuera sí. que lo que claro, esa contrariedad de a lo mejor nos contaba Sergio Molina hace ya un par de años llegar a Japón, un festival a Japón era recibido como un héroe y allí había una cola que daba 2 vueltas en el edificio para que le firmaran pósters hay muchos en Alemania, en Japón, hay muchos directores de fantástico luego consolidados, y creo que era Ayudante. Ayudante era como que ponía... Sí, ha hablado muchas veces de Polanski. A Polanski como algo extraordinario. Sí. Porque además, no solo porque le gustan sus películas, sino porque yo creo que Ayudante entendía el contexto en el que trabajaba Polanski. En España, durante el franquismo, luego en la transición, era un tío que no lo tenía de cara, no lo tenía difícil. Hacer películas de terror en España, muchas veces con producciones pequeñitas, jugando con muy pocos elementos, y aún así sus películas... a mí lo que me gusta de Polanski, más allá de que hacer de Jacinto Molina, más allá de que hiciese películas de explotación, de género, que sabía que iban con a un público que sabía que le iba a gustar, él intentaba dar productos bien acabados, bien hechos. Cuidaba mucho la fotografía, cuidaba mucho la verosimilitud histórica, el contexto histórico, se lo tomaba muy en serio. No era un producto simplemente para venderlo, sino... Que le decía a Leon Klimovsky, tío, cuida un poquito más esto, ¿vale? Ilumínalo mejor. De hecho, él comentaba que cuando se le acercaba un productor y decía que hace una película, él recomendaba al director que quería. Bueno, si quieres hacer ese tipo, pues contratamos a Klimovsky. Si quieres hacer otra, podemos meter a Carlos Sauret, etc. O sea, que era realmente un autor con todas las de la letra. Tal cual. Aparte de que obviamente pues escribía y dirigía muchas de sus películas, entonces claro, más autor que eso no se puede ser. Esa ambición la profundizó realmente en ella, a pesar de los pesares, y luego yo me imagino que también a todo lo que hemos contado se añade el hecho de que, es una impresión, yo era muy pequeño, no estaba realmente ahí, a lo mejor en los 70 había como por lo menos estas películas salían adelante,
pero en los 80 con la ley Miró todo aquello murió. Entonces esos últimos años de Paul Naschy debieron de ser especialmente más difíciles y míseros de lo que a lo mejor él se habría imaginado en última instancia, ¿no? En plan, tú trabaja que al final el éxito llegará. Creo que fue complicado, evidentemente, porque esas películas dejaron de hacerse. Se eliminaron. Exactamente. Y entonces él, fuera de ese ámbito, pues no encontró su lugar, no había lugar para... y hablamos de un tío que, independientemente de que no tuviese éxito en España, tenía éxito en el resto del mundo. En muchos sitios es un tío adorado. Creo que en Alemania también es una figura bastante respetada. De hecho, en Alemania, por ejemplo, están editadas muchas de sus películas sin censura, se han recuperado. Sí, buenas ediciones en Blu-ray. Y aquí no las tenemos. Y aquí todavía, no, aquí están llegando cosas ahora y las estamos viendo en buenas condiciones gracias a Flixolé. Pero durante mucho tiempo era muy difícil ver esas películas en España, es verdad. Y luego, aparte, lo de la gracia de los montajes internacionales y los montajes españoles. Donde ya un sabes clásico. Película con desnudos sin desnudos. ¿Aquí se produce en algun momento en esta película? No, porque esta película es de los 79. Es más tardía ya. Entonces ya el destape, ya está todo, ya vale todo. Y además, evidentemente, no tengo ninguna duda de que él elige a las actrices. Me acuerdo, el Huerto francés coge a María José Cantudo porque es una de las... De las musas del destape. O sea, el primer destape vino con ella. Entonces él sabe perfectamente lo que estaba haciendo. Sí. Él se estaba subiendo a una ola que le venía muy bien para hacer las películas que él quería. Y aprovechando ciertos recursos que sabían que eran comerciales, porque a la gente le gustaba ver, porque eso es así. Yo entiendo que un español medio se muere Franco y dice, por fin... No hace falta que nos vayamos a Perpiñán. Ya podemos ver chicas desnudas en España, encima españolas. Pero es que, claro, lo miramos ahora con ojos un poco de modernidad, de vivir en el año 2025, y claro, no entendemos que la sexualidad, en aquella época, después de años y años de represión, ya digo, con la moral católica absolutamente por todos lados, era un hito de la democracia. O sea, el desnudo de la Cantudo es un hito de la democracia para España. El ver un desnudo integral en el cine... significaba libertad. Eso, obviamente, pues ya cuando llegan los 90 y nos hemos cansado de ver desnudos, pues llega una moral más conservadora y nos dice que es todo lo contrario. Pero es que para la sociedad en aquel momento un desnudo es algo liberador. Sí. Entonces también se juega con ello. Sí. Es decir, el hecho de acudir a nivel social, tras muchos años de censura, tras muchos años de represión, de poder acudir a un cine de manera normal, sin tener que marcharte a otro país, sin tener que hacer sesiones de escondidas en cineclubs y tal, poder ver un desnudo en pantalla en productos medianamente comerciales como es El Caminante, era algo absolutamente liberador para mucha parte de la población. Y realmente también pues una... liberación es la palabra, es una explosión. Claro, casi, y aparte es que a quién no le gusta un desnudo, sea masculino o femenino en pantalla. O sea, es que está hablando de los placeres carnales, está hablando de todos los placeres, igual que nos presenta la comida como algo bello. Qué importante, como la importancia que le da la comida. Claro, porque es un placer de la vida. Es como en las películas de Trinidad, el comer alubias en el desierto en una cazuela de barro. Es que esta película tiene este punto exploit español italiano donde hay ciertas cosas que son tangibles y se nota que vienen de países donde la gente la ha pasado mal, ya ha pasado hambre. Entonces, en el momento que te ponen una comida... Y que tenemos buena comida, claro. Y te ponen un trozo de carne, un plato con alubias y demás, el director se recrea en... Sí. Mira cómo está comiendo y tiene que estar bueno. Claro, es lo físico. Imagínate una película británica, en la película británica directamente tiene que ser un drama. O sea, ya es una película de Mike Lacey y te ponen una comida británica. Tal cual. Entonces, en España te ponen un buen pollo, como vemos aquí en la película. La importancia que se le da al vino también. Claro, en todas las a lo películas. material, después es parte de la cultura. Después de décadas de pobreza, de faltar todo, ¿no? De vivir en gris y en blanco y negro, ¿no? Pues de repente zas un muslito de pollo todo crujiente o una hembra ardiente e insatisfecha, ¿no? Como diría Paul Naschy en la película. Así que, pues es como... Eso, es un bofetón de realidad para despertarse, ¿no? A los nuevos tiempos. Sí. A ver, ahora hay mucho revisionismo de esta época de este cine, pues esto que se dijo con la ley Miró, que creo que Pilar Miró dijo de esto de no quiero hacer... Cine de fontaneros. Las películas de fontaneros. Sí. Pero el problema es que la gente iba a ver esas películas. Se había creado una industria. He nombrado antes la palabra industria y efectivamente había una industria, cosa que desaparece con la ley Miró. Ya es un cine apadrinado directamente por las instituciones, claro. Entonces ya no es lo mismo. A ver, sí que es verdad que al final también hay un proceso de transiciones tecnológicas, también tenemos que hablar que mucho de este cine pues se proyectaba en sesiones dobles en el extranjero, se podía competir con un cine americano doblado porque precisamente se jugaba y claro, todo eso en los 80, cuando llega ya el neoliberalismo, de alguna manera desaparece.
porque ya también se implementa, por ejemplo, el vídeo como manera de consumir, y muchas de esas películas van directamente a vídeo. Ya es mucho más complicado, ya se transforma la industria, pero sí que es verdad que antes había unos desarrollos, había unas producciones que, sobre todo, había unos productores que se atrevían porque sabían que tenían un mercado detrás, que todo eso cuando se elimina, directamente pues desaparecen muchas carreras. Sí. Sí, hay muchos actores y muchos directores que desaparecen. Sí, es un tipo de cine que muere abruptamente. Sí, vamos. Cuando tenía una evolución natural. No muere poco a poco, no es que se agote porque la gente no le gusta, no, directamente te lo cargaste, o sea, le metiste la puntilla, pero de la manera directa, vamos. Con que el terror español fuera de nuestras fronteras es casi una etiqueta. Sí, siempre está considerado. Merecida o no, pero etiqueta al fin y al cabo. Director español, película de terror, esa película va a estar bien. Exactamente, que igual realizadores como Paco Plaza o Balagueró, etcétera, que vinieron después, se encontraron también con que realmente había una recepción, una predisposición a admitir ese tipo de producto. Hace poco, pero fíjate, yo creo que esto pasa en todos lados. Yo siempre reflexiono cuando se habla de este cine de terror que llamaron no sé, extremo de Francia, cuando fracasó absolutamente, porque fracasó en taquilla y muchos de los directores pues directamente no volvieron a dirigir, o se han tenido que reciclar en plataformas, o se han tenido que reciclar en otros géneros. Bustillo, Aja, Xavier Gens, un montón de cineastas que surgieron. Claro, la gente pregunta, joder, si es que están en todos los festivales, las películas han llevado un montón de premios, ya, pero es que resulta que se estrenaban en Francia y no las veía nadie. Y hace poco estaba yo viendo uno de estos vídeos de cineastas que van al videoclub de Francia, y salía Edgar Wright. Y salía Edgar Wright comentando, no me acuerdo si era Zombie o La noche de los muertos vivientes, una de las dos. Y hablaba pues que él había tenido mucha relación con Romero, que prácticamente hasta el día de su muerte había estado hablando de él y tal, y que comentaba cuando le dijo a Romero que su siguiente película iba a ser Hot Fuzz. ¿Cómo se llama? Arma Fatal aquí en España. Y claro, lo primero que le dijo a Romero, dice, así que te sales de la secta, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos también pasa que los cineastas, y esto te lo comenta cualquier cineasta veterano de cine de género, están como muy encasillados. Tienen una comunidad fan muy leal, pero les cuesta mucho dar el salto a otros géneros, incluso a la confianza dentro de la industria. Porque no son directores que se lo toman en serio. No lo sé, o sea, yo creo que a todos los niveles, tanto a nivel de industria como a nivel incluso de crítica de cine, incluso como a nivel de público, el fantástico se mira mal. Y es verdad que ahora estamos... Siempre hay un prejuicio. Estamos inventando etiquetas como terror elevado. Es verdad estamos otra vez con lo mismo. Sí, que estamos ahora, por ejemplo, ya los premios consideran un poco el terror, pero es un poco otra vez como... necesitamos hay mucho prejuicio. Etiqueta, hay mucho prejuicio, se tiene que vender de una manera concreta, terror intelectualizado, tiene que tener un tema muy importante detrás. A ver, la película del Caminante tiene temas, hay un discurso detrás, pero es una película muy divertida, es una película, ya digo, de consumo. Entonces, una cosa no es equiparable a y utiliza recursos del cine de consumo de la época. Efectivamente. Aunque puedan parecer toscos ahora. Hemos hablado antes, por ejemplo. Pues no se da aires. Efectivamente, podemos estar hablando sobre pues un poco la presentación de los placeres carnales, pero bueno, al final no dejaba de ser sacar a señoras muy guapas, muy bellas en pantalla desnudas para que la gente picara. Pero bueno, ya tienes ese bait, ¿no? Como dicen los americanos, ya tienes ese cebo, directamente, bueno, pues aprovéchalo, haz algo con él y llévatelo a tu terreno, que es algo lo interesante muchas veces del cine de esta época y también del cine de Polanski. En algunos momentos me vino a la imaginación o al recuerdo la peli de Henry Retrato de un asesino. Luego la película coge otros derroteros. Se dedica más a lo lúbrico que a los asesinatos, pero podría haber cogido esa vía perfectamente Nashi a la hora de abordar la película. En el huerto francés es un poco también lo mismo, pero un poquito más... Pero hay una franqueza, hay una crudeza, hay una falta de glamour en la violencia cuando se presenta, que no se presenta tanto al final, pero por ejemplo el principio, que es una cuchillada en el cuello. Yo creo que él utiliza los elementos que estaban de moda en aquel momento, el destape, pero él juega a incomodar principalmente. Sí. Yo creo que lo que quiere provocar, es incomodar. Sí, provocar. Provoca y que no te sientas cómodo con incluso con las escenas de sexo. Por eso le ponen una cicatriz a la chica. Por eso el momento de la monja, que es un y aborda ciertos... el momento de cuando coge a los dos ricachones y empieza a Paloma Hurtado y empieza a casarla, además, eso es un momento muy incómodo de jugar con él. Jugar con eso. O sea, ríete de la representación de un chaval con capacidades especiales, que se diría ahora, ¿no? Es como, no, eso, o sea, es lo típico pero bueno, también era como se le miraba en la época y se le estaba mirando hasta hace 2 días, claro. Ese reportaje de TV1 que sale cada poco en redes sociales de mi hijo es subnormal o cosas así, ¿no?
Pero se mete sin arremangarse además en la estracanada. Es decir, que tampoco trata de disimularte lo feo de esa situación. ¿no? Y ¿no? está poniendo el dedo sobre sobre lo hipócrita que es absolutamente la sociedad, ¿no? Sí. Vemos a un montón de personajes desfilar que están en posiciones sociales siempre mucho más avanzadas que este caminante. Y son ridículos. Y no solo les ridiculiza, sino que efectivamente les señala con el dedo diciendo, mira, es que son prácticamente iguales que yo. Puede que en la superficie no sean tan cabrones como yo. Pero realmente en el fondo son tan malos como yo o incluso peor. Efectivamente. Porque al final la maldad humana acaba superando la maldad del diablo en la película. Sí. No, si es que es como que no, ni siquiera os hago falta para ser malos. Vosotros sois malos ya de por sí. Es muy gracioso el desenlace porque casi parece el final de un boss de 16 bits u 8 bits, ¿no? Con el otro subido ahí en tal y empieza a echar monedas. Sí. The end. El final boss ya transformado en diablo, ¿no? Exactamente. Además que siempre los beat'em up tenían otra formación final del jefe, pues eso es lo mismo. Exacto, como una estructura Donkey Kong, ¿no? Totalmente. Y el mono ahí al final, echando monedas. Chi, chi, chi. Es muy buena la película y es buena cuando la piensas, paradójicamente, ¿eh? Ha crecido en mi recuerdo durante estos 2 días desde que la vi, porque empiezas a unificar las piezas y ves que es una maquinaria más refinada de lo que parece la película al principio. Es de las películas que más estaba orgulloso. Sí. Sí. Siempre ha comentado Hay una trilogía que mencionábamos antes, ¿no? Que sería esta. Inquisición, el huerto del francés y esta película. Sí, El caminante. Inquisición también está en Flixolé. También está en Flixolé, sí. No, y esta película la hemos estrenado este año. Y está recién llegada. Sí, en octubre. En octubre hicimos una colección dedicada a Polnachi, incluimos un par de títulos más, y yo creo que esta es la gran apuesta de Flixolé, sobre todo por la recuperación de un título, ¿no? Yo creo que uno de los trabajos que hacemos en Flixolé precisamente es intentar de alguna manera poner en contexto todas estas películas y de alguna manera presentarlas para las nuevas audiencias, no solo para la gente que la vio en su momento, que la ha podido rescatar, sino que la gente realmente más joven pueda acceder a ella en la mejor calidad posible, y también el hecho de presentárselas pues, de una manera atractiva, presentarles también, como hacéis vosotros en el podcast, con todo el contexto, tanto de Polnachi como actor, como en el momento en el que se rodó la película, para que estas cosas te lleguen, ¿no? Que no sea únicamente, pues eso, ver a señoras desnudas, a las musas del destape de la época y quedarnos una risa. No, realmente este tipo de películas tenían mucho más y la historia del cine español es bonita por eso, porque caben muchas cosas, ¿no? Y en nuestra plataforma pasa un poco lo mismo. Caben los grandes clásicos del cine y caben también figuras que son absolutamente icónicas como Polnachi en todos los sentidos. Sí, porque eso mola bajar un poquito a los al barro. inferiores. A mí me gusta mucho. A mí me encanta navegar en el Hay 2 historias, una la oficial y otra la extraoficial, siempre, ¿no? En todo. Y todo convive, es decir. Sí. Cuando haces un repaso medianamente exhaustivo de una década, te pones a ver que hay muchos títulos olvidados que realmente forman parte también de la memoria no solo cinematográfica sino emocional de mucha gente. Sí. Entonces es bonito recuperar todo este tipo de películas. Oye, pues si alguna te gusta menos, no pasa absolutamente nada. Nos explica a nosotros. Exactamente, explica el cine de la época. De cómo somos, de dónde venimos. A mí me encanta ver el cine español precisamente por eso. Y me encanta ver incluso las películas, comedias costumbristas de los años 60 con todos los actores populares de aquella época, de Concha Velasco, de Manuel Escobar, y luego lo de meterte en el barro. Mira, voy a comentar una anécdota. Polnachi, que era muy peculiar cuando hacía entrevistas y ruedas de prensa, despreciaba siempre todo el cine español, decía que no le gustaba absolutamente nada, pero nada de nada. Incluso despreciaba a cineastas contemporáneos que eran como, tío, si no te han hecho absolutamente nada. Y decía que veía mucho cine español porque precisamente era muy nostálgico del Madrid de esa época y que ver esas películas, que a pesar de que no le gustaban absolutamente nada, pero sí que le llevaban a ese retrato emocional del Madrid que había vivido, de las calles, etc. Entonces, todas estas películas al final es eso, no solo el marcado emocional que nos llevan, sino el retrato de una época a todos los niveles. O sea, un retrato cultural y también de la industria en la que se desarrollaron. Sí, bueno, esto ya a modo de curiosidad, sí, mola mucho. Los que somos de barrio, Aluche, Carabanchel, etcétera, etcétera, nos ponemos una de esas películas, nos ponemos deprisa o Perros Callejeros y dices, mira, un Super Mirafiori. Mira, joder, yo vivo ya en un bloque como esto que has dicho, porque a ti te gustan las películas urbanas, pero a mí me gustan los dramas rurales, macho. Talamanca siempre del que puedo, esta película está rodada en Talamanca del Jarama, pero por ejemplo... los grillos españoles no suenan como ningún otro grillo. No suenan igual, ya lo sabes por qué. pero a mí me encanta, por ejemplo, La Laguna Negra. Además, peliculón. Auténtico película. Además me gustan cuanto más negras en la película y cuanto más rural, mejor. Me encanta La Laguna Negra. Me gusta...
Se me acaba de ir el título. Creo que fue la primera película nominada al Oscar, la película de Bardem con Carmen Sevilla y Ralph Balone y Jorge Mistral. La tengo también la Venganza. Venganza, sí, buenísima. Esa película me vuelve loco. Todo ese cine, que además las dificultades que tiene que tener Con la censura. para hacer esas películas, la censura, me entusiasma. Ya no te digo El extraño viaje, que es una de mis películas favoritas. Bueno, es mi película favorita española de todos los tiempos. Ese tipo de películas tan negras, tan oscuras, tan difíciles de estrenar en la época, que siempre tenías que buscarte la manera para estrenar, me vuelve loco. Porque nos definen un poco como somos. Sí, es que realmente la literatura española es así también. La literatura española es muy negra porque va dentro de nuestro alma y va dentro de nuestra personalidad. También con mucho humor, como en la propia película. Sí, y que es algo que es nuestro. Sí, los españoles nos tomamos la tragedia a broma muchas veces porque es que es nuestra condición. Como país es la única manera de sobrevivir muchas veces. Hay una película que yo vi este verano, que hablaba mucho de ella Paco Ros, que ha venido de vez en cuando aquí a hablar de... Le gusta, él es muy de es cine un español. fan nuestro, bueno, es un excelso seguidor nuestro que te encantaría conocer. Sí, Roberto, le gusta el cine, o sea, le gusta todo. Y siempre hablaba de Los Palomos. Y hombre, es que es buenísimo. Tengo que volver a ver Los Palomos, que yo la vi cuando estás con el morro fino y culo fino y dices Los Palomos. Y la voy a ver con los ojos ya entrenados y es una película divertidísima. Y también muy negra también. Sí. Buenísimas, esas películas me encantan. Luego, no es por hacer la rosca a Roberto y a los demás chicos de Flixolé, pero yo creo que es una de las pocas plataformas de streaming que cumple con esa promesa que se nos hizo de conservación de los títulos. O sea, sabes con toda seguridad o casi total seguridad que si han puesto el caminante se queda ahí. De modo que no va a desaparecer dentro de 15 días, vas a tener tu tiempo, tu agenda para verlo. Eso es una de las coordenadas que se quieren seguir ahí. Sí, desde programación muchas veces también marcamos el hecho de intentar dotar a las películas de nuevos enfoques, nuevos puntos de vista, para que lleguen a la mayor audiencia posible y también para presentarlas de una manera pues mucho más moderna. Nosotros al final somos una plataforma que tratamos con legado. Somos una plataforma de catálogo, nosotros no tenemos grandes estrenos por sí, o sea, nuestros grandes estrenos es la historia del cine español. Nosotros no tratamos en muchas ocasiones, no tenemos grandes títulos llamativos que son tendencia. Nosotros al final lo que tenemos que hacer es rescatar un poco del baúl de los olvidados. Entonces tenemos que presentar también muchas veces no solo las películas en la mejor calidad audiovisual, que eso se está haciendo desde Mercury Films, sino también presentarlas desde un punto de vista y un prisma totalmente nuevo y diferente de lo que se había hecho hasta ahora. Sí. Y en el caso de Paul Naschy, pues efectivamente ha habido mucha recuperación, yo creo que de los últimos 20 años, incluso cuando el propio Paul Naschy todavía estaba vivo. Yo recuerdo que asistí a una rueda de prensa en Sitges donde se presentaban películas que en su día editó Tree Pictures, que era la primera vez en España que se presentaban películas en DVD de Paul Naschy porque estaba súper desaparecido. Y él propio comentaba, pues eso, que había ediciones en Alemania, además lo comentaba con la sinceridad que siempre ha tenido Paul Naschy para estas cosas. Y dice, no, porque es que las ediciones alemanas están mucho mejor que las que estamos presentando ahora. Y era como, bueno, gracias, ya sé dónde tengo que comprarlas, Paul Naschy. Pero es un poco eso, o sea, es un poco el hecho de rescatar todo este tipo de cine y presentarlo para las nuevas audiencias, porque también nos interesa no solo únicamente que la gente pueda recuperarlas, sino que las vea por primera vez. Sí. Y eso es muy interesante y por eso también iniciativas también como vuestro podcast que pues se salga un poco del cine más habitual americano y podamos comentar este tipo de películas y de figuras tan iconoclastas como Paul Naschy. Pero lo que mola es que encima tenéis también Instinto Básico y Acorralado. También tenemos, sí, lo mezclamos con todo. O sea, exactamente. Sí. Y mola cuando llega Halloween que siempre se hacen unos cuantos títulos ahí también importantes. Sí, ahí está divertido chulo. De verdad ahí, porque la mierda ochentera que nos gusta, la de bajar al barro, la encuentras en plataformas... A mí me mola bajar al barro las películas españolas. Totalmente, vamos, mi lista de faps de muchas plataformas pues arroja dudas sobre mi sanidad psicológica, ¿no? Sobre mi estabilidad psicológica. Si alguien ve eso diría a terapia otra vez, Juanma. Bueno, nos pasa un poco a todo. Afortunadamente tampoco tenemos en Flixolé un rap de estos para ver lo que hemos visto durante la temporada. Entonces no lo podéis compartir en redes sociales y vuestro anonimato queda seguro. Pues ahí a mí me va a salir un buen catálogo de películas. Sí, Franco, en plan, mi marido está chiflado, doctor, mire, clac, foto. Mira, se visto todas las películas de James Franco de Flixolé. Está un poco pirado, pero hay que verlas también. Y me gusta, habéis hecho esto, además me gusta cuando te metes en Flixolé porque
Le pasa como a Flixolé, le pasa como a Ponachi, que se lo toma en serio. A la hora de... Claro, joder. Gracias. No, el hecho de nuestros grandes directores. Entonces, esto de navegar por el catálogo y ver ahí, y haciendo scroll así, y ver los grandes directores y ver cómo puedes ir metiéndote y hacerte una sesión de los directores que todos conocemos, Manuel Gutiérrez Aragón, Garci, los que quieras. Y de repente te vas metiendo ahí, te los ponen ahí en fila, los vas pinchando y te salen todas las películas. Y luego cuando los momentos temáticos también. Que esto me acuerdo que no sé si lo puso de moda Filmin, pero que está haciendo prácticamente todo el mundo. Mola cuando de repente te dice cierta temática y te dice, venga, vamos a ponerte películas, y ves que ahí es cuando de repente te metes en el barro y descubres películas que no sabías que existían. Y eso nos pasa a nosotros también. Ahora eso es una locura. O sea, y eso me encanta. Nos pasa. Sí. A veces hacemos programas y colecciones muy locos. Claro. En el sentido de que dices, bueno, me voy a jugar con esto a ver qué tal funciona. Pues a mí eso me flipa. Claro. Eso me encanta. Y recuperamos películas absolutamente imposibles, ya digo, desde punto de vista aún más imposibles. Pues es que es el rollo de la nostalgia, que la memoria selecciona, como decía Forrest Gump. Y atendiendo a esta época Stranger Things, pues está muy bien Regreso al Futuro y Poltergeist, que son las referencias icónicas y son cojonudas. Pero y si empiezas a realmente bucear en las carátulas del videoclub, y Dani, tú lo sabes bien, Sí. te empiezas a acordar de movidas muy serias. Aliens del Abismo, que era la copia filipina de tal. Transgen, Los genes de la muerte, con Red Steiger. Y dices, ostras, si es que me da igual que sea o no nostalgia, pero yo quiero bajar aquí a esta piscina y morirme en ella. Mola el rollo nostálgico, pero en el caso de Flixolé es que es casi arqueología, macho. Sí. Claro, que es que va más allá va más allá de nuestros 80 mitificados, ¿no? Y de repente te metes en una película y dices, ostras, estoy viendo cómo era Madrid los años 50, los años 60. Correcto, sí. Digo, si de repente te sientes cómodo porque, coño, estás viendo donde vivían tus abuelos. Cuando y estás viendo tenías una película, 15 años, es una maravilla, pues, hombre. te daba igual, porque tus abuelos estaban ahí vivos. y tú comprabas la Super Pop y estabas pues a lo que había que estar en ese momento. Pero cuando tienes ya 40 años, peinas un huevo de canas y de repente empiezas a perder cosas, miras esas fotos, tío, y te despierta nuevas sensaciones totalmente diferentes. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo sé, tendría igual menos de 10 años, mis padres me llevaron a ver Supernova de Marta Sánchez. Tiene anécdota, Juanma, con esa película. Me encontré el VHS de Videoclub con la caja de Midwest, creo, gorda, en un cubo de basura. Digo, tú te vienes para casa. Eso vale dinero, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza. Te vienes para casa. Eso vale dinero. Yo me acuerdo que me llevaron al cine a ver mis padres Supernova. ¿Por qué? No tengo absolutamente ni idea. Así he salido yo, traumatizado de por vida y dedicándome al cine. Y claro, ¿quién me iba a decir a mí que 30 años después iba a estar trabajando con Supernova remasterizada en alta definición? Sí. Claro, son de estas cosas que, a ver, igual Supernova no es la película con más calidad y sobre todo no puede hablar de la ciencia ficción en el cine español, pero es una recuperación, Sí. ¿no? Y al final nos está hablando de una España donde Marta Sánchez era una icono pop, era nuestra Madonna. Era nuestra Madonna. Sí, totalmente. Cuando O sea, se fue al a la guerra del Golfo, Sí, sí. su portada de Interview vendió una auténtica barbaridad y fue un icono a todos los niveles. O sea, fue un icono en cuanto a ventas y fue un icono en cuanto a cultura popular del momento. Entonces, que se recupere, en este caso, la única película que protagonizó Marta Sánchez, encima una rareza absoluta de ciencia ficción, Totalmente pues claro, es un milagro, es un milagro. Sí, muy loca. Bueno, jolín, los americanos tienen Barbed Wire y seguramente Claro, muchos más. Claro, mucho mejor. O sea, Sí. O sea, Barbed Wire no tiene a Chus Lampreave. Claro. Eso es insuperable, hombre. Claro. había una que se llamaba La lengua asesina, que También, salía Lengua de asesina, sí. Robert Englund. y Robert todo, Englund, ¿no? efectivamente. Sí. En los 90 fueron extraños. Los Sí, 90 y fueron ¿cómo particulares. se llamaba esta? ¿Atolladero? Atolladero Que salía de Oscar Iggy Pop. Aybar. Sí, Oscar, sí. Sí, Con sí. Joaquín Hinojosa, Eso, la primera película de Oscar Aybar. Sí. Fíjate. Ha sido remasterizada hace poco. Es cuando es las que está cosas... lo bueno, que es que encima luego yo cuando vino la remasterización de Matador dije, bien, Sí. me encanta esa En película. los 90 se hacían Una este rareza tipo también de... absoluta. Rarísima, ¿no? sí, las Se películas hacían raras, este ¿no? tipo de inventos sin que hubiera una cohorte de accionistas para analizar la cuota de mercado de cada idea que tenían, ¿verdad? Y salían No hay estudio posible, por ejemplo, que claro que... maravillosos abortos como La lengua asesina, Supernova o cosas así. La lengua asesina la estuve viendo yo hace como 2 años y medio en la Filmoteca. De recuperación en el programa que hace Salabé, que hace Alex Mendívil. Sí. Hizo un programa doble con La lengua asesina. Una de estas también películas absolutamente alucinógenas. Fíjate, y a la Filmoteca, la lengua... Qué contradicción, ¿no? Voy a la Filmoteca a ver La lengua asesina. ¿Qué me llevo? ¿La camiseta de ACDC o el fular de Poeta? ¿Sabes? Ya, No sé. yo creo que ya te puedes llevar el fular. Fular con camiseta de Sí, o las Metallica. dos. Sí.
Sí, esas películas ya hay que reivindicarlas, coño, las películas de... No, llegará. Hay muchas películas de los años 90 que también es una época un poco extraña en el cine español, que porque es como hay gente intentando hacer cosas... Sí. Yo me acuerdo cuando se estrenó, por ejemplo, Todo por la pasta, que fue con una película como que... Fue muy rupturista. ¿Esto qué es? Sí. Esto están intentando hacer algo ya distinto. Yo siempre pongo la misma imagen visual, que es cuando se tiran cosas a la pared y a ver lo que pega. Sí. Pues en el cine español de los años 90 pasó eso. Era Sí, un momento sí. efectivamente muy rupturista de toda una generación también que entraba nueva a hacer cosas porque había un público que ya había desaparecido, que era de los años 80, y se necesitaba un cambio. Y muchas de esas cosas eran eso, era intentar ver si funcionaba. Y además esos directores que intentaron hacer cosas nuevas eran precisamente los que pusieron en valor a Paul Naschy y todos estos directores del fantaterror y de las películas, los chorizo westerns y todas estas películas que estaban un poquito enterrados y como olvidadas. Tenemos que hacer la pausa que refresca. Refréscame. Porque llevamos ya cerca de una hora. Era fácil. Diablo, he cogido dos super éxitos super conocidos. ¿Dos coplas de las tuyas? Sí, pero he cogido a Rolling Stones y Van Halen. O sea, que tampoco es fácil por The Devil, que yo creo que siempre suena bien escucharlo. Y este es el momento en el que si estás en la radio vas a escuchar la canción. Si estás en YouTube, la canción no va a sonar. Si estás en el podcast, sí que va a sonar. Y si estás en la radio, importante, se acaba el programa, pero si te ha gustado lo que hemos contado, que sepas que tenemos como 20 minutitos más o 20 minutos más en el podcast donde vamos a contar más cosas. Exactamente. Busca el podcast en tu plataforma de podcast, nunca mejor dicho, y descárgalo o escúchalo, que nos viene muy bien. Y lo mismo si nos estás viendo en la tele. Aquí se acaba el programa, pero si te ha molado, hay podcast. Así que suenen los Rolling Stones y ahora volvemos. Bueno, pues hemos escuchado a los Stones, que siempre está bien. Podemos jugar a Fallen, ¿no? Para pasarnos el fantasma. Sí, pero ahí la que cantaban era otra. La Sympathy for the Devil era... ¿No era ahí? No. Ostras. Acuérdate que era en entrevista con el vampiro, pero sonaba con una versión hecha por los Guns N' Roses. Pero... Vale. Bueno, pero sí, pues bueno, da igual. Fallen está... Oye, Fallen es una película para hacer podcast, ¿eh? sí. No, Fallen es un peliculón absoluto. ¿eh? Yo me acuerdo cuando fui en los 90 a ver la peli pensando que iba a haber una más y decir... No, está chula. Fallen es una película que se ha reivindicado mucho en los últimos años y con razón, porque ha estado muchos años oculta. Sí, fue un fracaso en su momento. Sí. Además fue una época bastante valiente por parte de Denzel Washington, que hizo un par de cosillas muy majas. El Diablo viste de azul, por ejemplo, que es otro película. Verdad, Franklin, sí, es otro peliculón, porque Carl Franklin también tuvo una filmografía inicial, alucinante. Sí. ¿Esta fue quién era el director? Creo que Hoblit. Hoblit, sí, el de La verdad tiene dos caras, ¿no? Y bueno, facturador de thrillers, pero aquí yo creo que fue con luego, todo, ¿eh? Luego su carrera fue a otros menesteres. Pero tiene un reparto de esos de los 90. Con Goodman cuando era gordo, cuando era cool. Cuando estaba Fanegas bien ahí. Exactamente. Y el Goodman de Rosanne. Exactamente. El Goodman de Aracnofobia, el Goodman gracioso. Sí, justo. Pedro Picapiedra. Goodman. Justo, sí. Sí, además esa película ahí con atmósferas así densas. Es con un final muy chungo. Un final más negro que el sobaco Además, murillo, joder. Si es de los años 90, sale Elías Coteas. Elías Coteas es bien, hombre. Por supuesto. Sí, el de las tortugas ninja. Pocos iconos más de los 90. Qué tío más chungo, joder. Un hombre que hace tortugas ninja y Cronenberg. Y puede hacer Crash, claro. Es verdad. O sea, es que... No hay cosa más noventera que esa. Además es que tiene este punto de que es un tío que tiene una es tocho. Pero luego es un tío calvo. O sea, es un tío como que con apariencia normal. Pero luego se quita la camisa y dices, joder, es como el granjero de los Simpsons, igual. Es el Will Patton griego, ¿no? Casi. Sí. Sí. Un poco sí, pero como bueno, cuando J.K. Simon se quitó la camiseta y estaba amazado. Sí, igual. Bueno, Willy de los Simpsons. Claro, caballero, ¿qué está usted haciendo? Mira, el comisario para la Liga de la Justicia que salía en Instagram haciendo pesas y decías, madre mía, que da miedo, tío. Además, músculos de estos que dan miedo, con venas. Sí, porque no hay nada más chungo que ver un viejuno cachas, tío. Sí. O sea, tenemos la imagen del Duende Tortuga grabada a fuego y es verdad, o sea, una persona con cara de funcionario, digo, que podría ser tu padre, que de repente te pueda pegar una hostia porque está amazado, da mucho pero miedo. El Duende Tortuga primero era pequeño y luego... Claro. Pero claro, luego también le gustaba hacer esto de puff puff. Bueno, me callo. Pero sí, Elías Coteas es de los que... Oye, pues Paul Naschy tenía ese físico, porque... Paul Naschy tenía un físico, pero muy pasado por el español medio. Que eso mola. Claro. Y muy mister increíble. Tenía unos muslos bien gordos. Aquí sale tumbado boca abajo en algunas. No, tiene buenos glúteos, ¿eh? Porque se le ve. Hay plano, él. Se le ve el culo a. Y se nota que le gusta su culo. Estaba orgulloso. Estaba tan orgulloso como Van Damme. Hay un par de planos que directamente enfoca su culo y debe estar particularmente orgulloso de él. Sí, pero luego
como a mí, por otro lado, no tengo gemelos. Bueno. Es como, parece Mister Increíble, ¿no? Pero es maravilloso, ¿no? Bueno, es que esa si pinta de tiene- que es como un triángulo isósceles invertido, así. Pero es verdad que muy español, muy de pelo en pecho, estas Sí, cosas. Claro, muy claro, de claro. la Un época. tío que tiene Sí. problemas capilares, que se Claro, está quedando claro. calvo como buen español. Sí, sí, Obviamente. pero un hombre muy, muy atractivo y muy sensual Sí, para esta tiene película. esa mirada que atraviesa, esa mirada Sí. profunda, oscura y sexy. ojos negros y Sí. Que te está robando el alma mientras te mira, ¿eh? Sí, sí. ardiente. Ah, por eso es el diablo. Y cómo, sí, cómo pone la boca para. Utiliza mucho la boca para expresar emociones, Sí. deseo y tal, así como saca No, y los tiene dientes unas para frases. afuera. Oye, hay que saber decir frases en castellano antiguo. Eso y está, sí, está- sí. está muy bien realmente escrito el guion ridículo. de esta peli, ¿eh? Y, Está- y bien recitado, es decir, porque juega con el humor, Sí. pero se lanza a ello de cabeza, con una honestidad y. Es nuestro y sinceridad. Shakespeare, tío, el castellano Exactamente. antiguo. Yo que mi padre estos son de Castilla y entonces yo me siento muy identificado cuando utilizan el castellano antiguo. Ya. Pues mi madre lo mismo, o sea que lo mismo, sí. Y realmente hay que saber hacerlo y hay que no tener miedo, ¿no? Porque o lo murmuras o lo gritas, ¿no? Como... Tiene que ser gritado, tiene que ser Sí. enunciado. No, esto tiene que ser como si fuese una muy teatral. Es Claro. la gracia que Claro, tiene. Tú pon a Luis Zaer a recitar En YouTube, castellano ¿no? antiguo, ¿no? En el anuncio. Vuesas Mercedes están quemando el bosque. Ya, lo que pasa es que con acento gallego no queda tan Claro, bien. claro, no, eso Mi tiene que ser tierra está en castellano. peligro. Si vuesas Mercedes quieren hacer una donación, No, o cuando lo susurra, ¿no? Te voy a meter una hostia que vas a morir de hambre en el aire, ¿no? Cosas así. Esto lo hace un humorista de internet, no me lo estoy inventando. Pero... Ya sé a qué te refieres. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, que a Paul Naschy le encantaría Fallen y yo creo que a lo mejor la vio, porque... Oye, o sea, a Paul Naschy no le gustaba casi nada. No, solo... Es verdad. No sé, en cine americano sí que es verdad que le gustaba bastante, pero no sé si le consideraría, ¿eh? O sea, Paul Naschy es que era terrible. Cada vez que hacía una declaración subía Subía el el pan, precio. sí, Sí, sí. sí, el pan, vamos, Sí, una barbaridad. no tenía miedo de nada, ¿no? No, 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 Realmente. no. Había un no, momento yo en creo que ya. Ya estaba de vuelta de todo Sí, eso, hombre, efectivamente. ya Yo igual quiero todo, llegar a ese hacía momento bien. en la vida en la que me la pele todo con perdón, ya nos van a poner la E de explícito en Apple, y poder decir lo que me apetezca porque me Pero da es que, igual, pero es que Paul Naschy en aquella época ya, bueno, a partir de la ley Miró ya podía decir lo que saliese del Sí. pueblo porque dice, ya, total. De perdidos al Como no voy a río, tener ¿no? una puñetera película, por lo menos voy a decir lo que pienso. From Lost to the Y River. hacía bien en no guardarse nada. Está, o sea, Sí. eso es así. Bueno, y su película El Caminante es una lección de maltrato humano en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Te lo- Sorprendentemente no hay maltrato animal. ¿No? Sí, es verdad. No. Fíjate que... Claro, porque es que los animales son puros. Claro, Entonces, al final. no hay maldad a los animales. Claro, el caminante. Además lo dice, él lo dice Sí, en sí. un momento de los animales, ni siquiera una bestia abandonaría a su cría. Y a ti Efectivamente. te abandonaron tus padres. O sea, Es que es lo que estamos hablando. O sea, Sí. el caminante es un poco Jigsaw, ¿eh? O sea, Sí, sí. va castigando lo que es la Sí, moral y de eso- la época. Y Le John falta el Doe también. triciclo, John Doe, el totalmente, Seven también. efectivamente. En triciclo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Mira nuestros pecados y Sí. gracias a ello nos va a condenar. Pero lo mejor, a mí lo que más me gusta es que el tío va a ponernos un espejo al ser humano y al final acaba escaldado. O sea, al final el ser humano le supera en maldad. Es lo que más me gusta al final de la película cuando de repente dice el tío, pues es que vosotros no vengo, yo no os puedo enseñar nada, ni os puedo... Porque vosotros sois el mal. O sea, la maldad no existe porque exista el diablo. La maldad existe porque existe el ser humano. Eso me parece parece fascinante. Él juega también un poco con la idea de que ha plantado esa semilla del mal y que nosotros directamente hemos arraigado, hemos echado abono, le hemos regado, etc. Y hasta convertirnos en algo mucho peor que cualquier Muchísimo peor. figura Sí. del diablo que podamos inventar. O sea, la maldad humana es mucho, mucho más mezquina. Y realmente eso es el punto de vista de Naschy, porque hay que recordar que esta película está protagonizada por Paul Naschy, pero Jacinto Molina es director y es guionista. Sí. O sea, la autoría completa del producto realmente es lo que él quería contar. No sí, está al sí, no, y servicio de una era, historia de era otro. su visión. O sea, ya digo, Sí. está muy orgulloso de la película y es para estarlo, porque es que, aparte de ser una película muy divertida, es una película que, como visión del alma humana, ya es que me encantan todas las películas que son negras. Sí, o sea, a mí también. me encantan todas las películas que demuestran lo mezquinos que somos como Es el, seres humanos. el duelo a garrotazos de Goya. Total, sí, 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 es sí, así, sí, es sí, así. sí. Esa es muy arraigada en lo que es la cultura española y lo que es el español medio. Sí. Y luego- por mucho que lo que queramos disfrazar. Sí, y luego otra cosa que me gusta también de estas películas de mediados de los 70, que son de género, es cómo meten en el reparto grandísimos actores. Siempre. Eso me Hay una flipa. cantera de actores secundarios. Cuando de en repente español. aparece Gutiérrez Cava ahí, y te lo meten ahí con un personaje secundario. Cuando te aparece un secundario de lujo como por ejemplo Rafael Hernández.
Y luego ves a Sara Lezana, que fíjate, no me acordaba yo que era Sara Lezana, la señora Urraca. Que era... no sé por qué, o sea, Sara Lezana la recuerdo, evidentemente en Extraño Viaje y en alguna cosa más, pero no me acordaba que esta era... Y entonces me ha sorprendido mucho verla un poquito más mayor, pero siendo todavía muy joven, porque claro, no tendría ni 30 años. Sí. Bueno, sí, o 30 y alguno. Y claro, y de repente verla, que no me acordaba que que salía Sara Lezana desnuda. Pero es que el reparto es espectacular, porque... Teresa Hurtado, que también sale en un papel que es más o menos cómico, de lo más cómico de la película. Sí. Rafael Conesa, Antonio Durán, que es el... Blanca Estrada también salía, ¿no? Sí. Blanca Estrada, fíjate. Eva León, Sí, que tenía un papel pequeñito también. Eva León, siempre me acuerdo de otra película que también está en Flixolé, maravillosa, Con el culo al aire. Me flipa esa película. La de Ovidio Montllor en el manicomio. ¿Y hace honor a su título? Es todavía más. Vale. Él ha comentado muchas veces, es película de humor fallero, Sí. valenciana. Es un auténtico despelote de película. Por película también de un francotirador del cine español, ¿eh? Sí. Por no mencionar esa falta de vergüenza y de corrección política que no había en los 70. Si en el crack Garci puso en órbita a una niña, aquí no se sabe ni lo que la hace, pero vamos, que es un puto muñeco ya, la pobre muchacha. No sabe, ¿cómo creéis que se carga la niña? ¿Que la da, yo qué sé, arsénico, colacao, no sé? No. Colacao. A ver, la niña la vemos ahí que está como sudando con fiebre. Yo creo que le da un subidón ahí de fiebre y la fríe. O sea, es como, venga, una vez que ya me paso por la piedra a tu madre, ahora si ya... estás mejor así, niña. Exactamente. Diría él, Menos ¿no? cargas familiares. Yo no cargo familiar. Es cruel. Claro, la peli, además, los muy años cachonda. vienen los peores años, la adolescencia y esas cosas. Sí, ¿no? a ti todavía La quita un peso La encima. adolescencia en el siglo XVI tenía que ser Era muy complicada. jodida, muy jodida. O sea, que ahora no tienen pantallas para que se distraigan, ¿no? Exactamente. La adolescencia sin tablet y esas cosas es muy complicada. Le ha hecho un favor, realmente le ha hecho un favor. Le ha hecho un favor a la madre. A la madre y a la hija. Le ha hecho un favor a las todos, dos. a todos. Bueno, a la madre sí que le ha hecho un favor, eso seguro. Eso está claro, eso se ve en la película. A la hija ya debatible. Pero pese a esa negrura, pese a ese cachondeo soterrado, trata con mucha dignidad a las personas a las que abusa también, en particular a ese personaje que luego la película sí que se detiene y vuelve a ella para ilustrar su sufrimiento. Es decir, que no hay en Jacinto Molina un... ¿Cómo acaba el personaje de la madre? Joder, es que la película es negra... Exactamente, es triste. O sea, realmente en su paleta de colores también registra esa sensación, la tristeza, ¿no? No se burla del sufrimiento de esta mujer. La película es divertida de una manera soterrada y vulgar, pero no es... Yo creo que marca muy bien esa diferencia. Mira, vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido. Como el catálogo de Flixolé es casi inabarcable, 4.500 películas, ahí hay absolutamente de todo. 14 días de prueba. 14 días de por prueba. si eres de los rácanos que no quieren rascarse el bolsillo, estamos en Navidad, hijo mío. ¿Cuánto nos cuesta ahora al mes? Estamos en 4,99. 4,90. Es una ganga. Es un café de especialidad. Vamos, un café caro. Un café caro. Ya os digo, o sea, es inabarcable. Los 14 días de prueba no va a dar tiempo a veros todo. Yo siempre digo, cuando hacemos la promo Flixolé, siempre digo, meteros ahí, meteros en el barro y buscad películas. Vas a encontrar películas policíacas espectaculares. Ya no te digo el Cinequín, que hay el Fantaterros, hay de todo. Si tú tuvieses que recomendar 3 películas desconocidas, no tan conocidas, a reivindicar, que están ahí y solo se van a poder ver en Flixolé. Mira, si me permitís, más que recomendar 3 películas, lo que voy a hacer es recomendar una colección entera. Venga, perfecto. Creo que fue en septiembre, hicimos una colección sobre mujeres fatales en el cine negro de los años 50, que quedó maravillosa. Coged las películas que queráis de esa, porque ya digo, está bastante programada, está muy chula y creo que, tanto que se ha hablado del cine policíaco de los últimos años en España, que es verdad que ha pegado un repunte muy importante, creo que es muy importante fijarse en lo que se hizo en la Escuela de Barcelona, sobre todo en el cine negro que se produjo en esa época, porque es un reflejo también de la sociedad y no tanto de la industria española, porque realmente eran como una especie de setas que se producían, pero son películas muy valiosas, son películas que también muchas veces tienen que esquivar la censura y sobre todo
de alguna manera retratan muy bien lo que es la moral contemporánea de la época. Entonces, echar un vistazo a muchas de esas películas que tenemos, Distrito Quinto, Distrito Quinto es una... Manos Sucias... Distrito Quinto es como una especie de Reservoir Dogs. Totalmente. Es espectacular esa película. Además, Con efectivamente, un escenario... Alberto Closas, Arturo Fernández, es una película increíble. Es un peliculón. Muy buena. Echarle un vistazo, porque además es muy concreta, porque hemos elegido películas donde el papel de la mujer es muy representativa, Sí. tanto para bien como para mal dentro de la figura Sí. de la femme fatal, porque muchas veces, a ver, era los años 50, era la moral franquista de la época, entonces obviamente la femme fatal, por mucho que llevase a la perdición a los hombres, pues muchas veces se la consideraba como una mujer casquivana, etc., y acababa mal. Entonces, es un poco ver cómo evoluciona también la figura de la representación de la mujer dentro del cine negro. Sí. Ya digo, coged los títulos que queráis porque están muy bien seleccionados todos y creo que es una colección que nos quedó muy, muy chula. Y además contextualizas efectivamente el magma actual de las películas que se estrenan ahora mismo. ¿Cómo se llamaba? Es que ya se me ha olvidado. Madre mía, como tengo yo el cerebro frito. A Hierro Mata se llama, había una película. Sí. Dios, ese personaje femenino también era tenemos un montón, sí. Muy buena película, sí. Pues El Mundo Sigue, por ejemplo, también hay otra. El Mundo Sigue, la de Fernando Fernández Gómez. También hay otra representación de una mujer que realmente... Sí, las envidias entre las hermanas, esa película es... Y las vidas, que son muy distintas de cada hermana. Sí, diferencias sociales. Hay mucha representación, efectivamente, sobre cómo debía ser una mujer en la época y cómo no debía ser. Una mujer que es más casquivana, que vive, que es más perdición. moderna, que es como... pero sin embargo tiene envidia de su hermana, que es más pobre, pero que simplemente por el hecho de estar casada y tener marido la tiene envidia. Aunque el marido es un peliculón. Sí. El marido únicamente se preocupa de los partidos del Real Madrid. De la quiniela. Está obsesionado con la quiniela porque sabe que va a ganar la quiniela. Eso es un documental, no ficción. Esa película es de las películas más negras que he visto yo en mi vida. Sí, y es muy buena. Fernando Fernández Gómez. Bueno, pues casi que nos vamos. Roberto, si se deja, le invitamos a una cerveza, tú te bajas el frenador. Yo me tengo que ir a mi casa a dormir, que no he dormido nada hoy, macho. O sea, estoy muy... Pero esta noche tenemos radio, tío, acuérdate. Hasta las 3 de la mañanita, sí. Y dejamos el podcast no sin antes expresar una idea que espero que algún empresario moderniqui tome, que es la que, por ejemplo, podemos ver en El Caminante, una sauna bar, en donde con las muchachas desnudas en palanganas te puedes tomar una cerveza mientras conversas amigablemente con ellas. Eso no lo hay en el centro de Madrid todavía, ¿no? Bueno, quizás sí. Pero es que soy muy ingenuo. Cada vez algo menos. Bueno, me iba a hacer un comentario, pero me voy a... Ya me imagino por dónde va. Me voy a callar, mejor no digo nada. Que es el podcast patrocinado, sí, mejor cállate. Lo dices en el siguiente. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Hemos hecho un buen podcast. Hemos hecho un buen repaso a Pornoche y al cine español así, de cosas en general y por supuesto ¿Qué es lo un que buen hay en podcast, Flixolé? Juanma? Pues uno en el que te lo pasas bien haciéndolo y ya está. Bien. Al final es eso. Así que sí. Pues nada, seguro que nos volvemos a ver por aquí. Ojalá. Nos vamos con Van Halen, con Running with the Devil. Otra copla. Otra copla rockerilla con guitarras y que habla del demonio. Hala, hasta la semana que viene. Paripar, con Jama González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.